Bienvenidos, bienvenida. Vamos a compartir la conversación desde Fútbol y algo más de las radio portales y para gran parte del país, desde este instante y hasta las 20 horas menos 5 minutos, ya en este día miércoles. Miércoles 4 de noviembre. Un saludo para todos y bienvenido. Don César Navarrete, como siempre, le agradecemos la deferencia. Él nos acompaña, como siempre, ahí en la sala máster de sonido. Ya se integra Velo a la conversación. Ya estaremos también con el doctor Rodrigo Paz, que es nuestro invitado, nuestro panelista de todos los días miércoles, y siempre es un agrado compartir con él y conversar temas de actualidad. Hoy día hay un tema muy, muy interesante, así que Sí, saludamos a Belu Bravo. sí, antes de eso, obviamente, muchas noticias, porque obviamente hay una cadena informativa importante, se está contabilizando todavía los votos en Estados Unidos. Lo más probable es que Joe Biden sea el nuevo presidente de los Estados Unidos, a pesar de la muy buena votación que está obteniendo Trump. Donald Trump, pero a Donald Trump no le interesa los segundos lugares. Así que no me cabe duda, conociéndolo, o sea, conociéndole de los medios, que va a ir hasta la última instancia para el conteo de votos. También lo del ministro del Interior, que Rodrigo Delgado, el alcalde de Estación Central, va a ser lo más probable el ministro del Interior del gobierno de Piñera ya en este último año y medio, que va a ser eterno para Piñera. Lo más probable es que le sigan derribando también ministros. Así que bueno, antes de ir al tema que vamos a hablar de los millennials, una Millennials. generación bien particular, le voy a preguntar todo lo que está pasando en el mundo. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien o no? Muy bien. Ahí sí, cerca del auricular, doctor. Ya, sí, lo que pasa es que justo que estábamos empezando a hablar y llegó a la consulta una persona a buscar una receta que no estaba programada, así que Ah, ya. tuve que salir a entregarle la receta con mascarilla y todo, y no sé si me escuchaba bien, pero se me escucha bien ahora. Sí, ahora sí. Muy bien. Y ya, oiga, así que es claro que ¿Qué? estaría ganando Biden entonces. Biden, sí, Biden. le quedan como gana dos estados más, Michigan y otro más, y estaría. Ya, porque yo lo que entendí para que yo no he tenido, la verdad que he estado tapado de pega, así que he tenido muy poco tiempo de estar mirando las noticias, etcétera. Pero lo que yo entendí es que por lo menos en el estado de Florida, que era uno de los relevantes, había ganado Sí. Trump. Ganó Sí. Trump, sí, pero justamente se empezaron a contabilizar los votos que llegaban por correo, y ahí no es que arrasó, pero fue gran mayoría Biden, y está a dos estados de ganar la Perdón, elección. pero fue gran mayoría en Florida. No, ganó Trump en Florida, Florida. pero el resto de los estados que llegó después el voto por correo, Ya, estaba ganando ya. Biden. Porque le hago esta acotación porque el problema con el sistema electoral norteamericano, entiendo yo, es que hay estados que pesan mucho más que otros. Así es. Obvio, claro. Entonces, por lo mismo, entiendo yo que aunque uno de los candidatos arrase mucho en varios estados chicos, parece que eso no sé si alcanza a compensar que el otro candidato gane en los estados grandes. ¿Me sigue? Sí, Sí. no, sí, comprendo perfectamente el sistema electoral americano, pero Biden lo más probable es que, independiente que me esté Ya, diciendo eso, va a estar ganando en varios estados y se está imponiendo ya. en varios Bueno, estados. ok, yo le creo que usted es un hombre muy bien informado, yo le Mm. planteo más bien la duda por eso. Pero en todo caso, bueno, lo primero que tendría que decirle es que no me sorprende. O sea, de hecho, para mí, como espectador bien distante de todas estas cosas, a estas alturas de la vida, me habría parecido una cosa muy sorprendente que ganara Trump, porque yo creo que Trump ha hecho todo lo que tenía que hacer para no ganar, pues si ha sido la mejor contracampaña, la ha hecho él mismo, digamos, ya, y yo ya les he dicho en otras oportunidades que lo mismo creo que hace Bolsonaro en Brasil, lo mismo hace Piñera en Chile, lo mismo hace Boris Johnson en Inglaterra. Yo creo que Pero, todo esto, doctor, pero no obstante eso, doctor, la mayoría de las encuestas decía que Biden ganaba Fácil. 60-40. Y ahora están voto a voto. Y no es que voto a voto, pero ha sido pareja la es que elección. sabe que a mí tampoco me sorprende tanto eso, porque a pesar de lo mal candidato que es Trump y de que yo creo que él se ha hecho a sí mismo contra campaña, y yo creo que, ya lo he dicho otras veces, yo creo que Trump, Piñera, Bolsonaro y otros más
son operadores de inteligencia al servicio de agendas que buscan sabotear, buscan ser, por decirlo así, generar falsos líderes del nacionalismo, y que lo que buscan es desprestigiar el nacionalismo. Porque lo que estos organismos de inteligencia buscan es justamente en la gente joven, y por eso esto es muy importante vincularlo esto con el tema de la gente joven, los millennials y los centennials, porque yo creo que hay una operación montada desde, no solo a nivel político, a nivel de Netflix, de las redes sociales, Sí. de los, ¿cómo se llama?, de los videojuegos, de la música, en fin, del cine. Yo creo que como diría Gramsci, como nunca, hoy día en los grandes temas de la humanidad se juegan en lo que ya Gramsci llamaba la lucha de trincheras, la batalla por la cultura. Y una de las batallas más centrales y que está ganando, y que están ganando los dueños del mundo, lo que yo les llamo los patrones del punto global, los dueños de la banca internacional, es la batalla por instaurar la idea de que los nacionalismos, los patriotismos y todas esas cosas son cosas del pasado, y lo que se quiere instalar es la idea de que lo joven, lo nuevo, lo bueno es la globalización. Es como esa canción de John Lennon, ¿no? Imagina un mundo sin fronteras, ¿no es cierto?, donde no haya religión, no haya nada, y seamos todos hermanos, ¿eh? Pero justamente, doctor, justamente Trump... Imagina que todo eso lo dirige la banca internacional. Pero justamente Trump quiso ponerle un paralelo a eso, sobre todo con la relación con China, que obviamente hay un desequilibrio en cuanto a las relaciones laborales que pasan en China con el resto del mundo, que hay una competencia desleal, cierto proteccionismo a la economía de Estados Unidos. Antes de la pandemia los números eran muy buenos de Trump, económico, incluso hasta casi pleno empleo, y después del desconfinamiento empezaron los buenos los números. Lo que pasa es que Trump hizo muy mal otras cosas respecto al manejo de la pandemia. Yo quiero decirle, perdón, Belú, lo que yo estoy tratando de decirle es que Trump es un títere. Es un títere, ya. Yo no creo que Trump crea realmente en el nacionalismo, ni en la protección del empleo en su país, ni nada. Yo creo que Trump es un operador de la banca internacional, es una falsa bandera. Igual que Bolsonaro, igual que Piñera, igual que Boris Johnson, igual que Macron en Francia, etcétera. Son falsos líderes que dicen representar estas ideas, pero que en realidad las sabotean desde dentro. ¿Me explico? ¿Y qué piensa usted de a Piñera, a Bolsonaro, a José Antonio Cast, por ejemplo, en Chile, que entre paréntesis, José Antonio Cast, usted sabe que lo financia la CIA a través de las iglesias evangélicas norteamericanas? Bueno, son falsos representantes de ideas nacionalistas, ¿me explico? ¿Y qué opinión tiene y cómo se converge con los líderes antagonistas, que son, por ejemplo, el líder chino, Putin? ¿Cómo el líder norcoreano? ¿Cómo se compensa eso, doctor? Bueno, yo tengo la hipótesis, y hay bastante evidencia a esta altura, creo yo que es una hipótesis plausible, yo lo he dicho siempre, ya varias veces, que hace muchos años, hace décadas, de antes de la Segunda Guerra Mundial, probablemente quizás que antes de la Primera Guerra Mundial, que no hay verdaderas guerras mundiales, ¿me explico? No existe, la Guerra Fría nunca existió, no fue un invento ese. La banca internacional es como esa historia de 1984 de George Orwell, ¿no es cierto? Que en realidad es un nombre de fantasía. El autor es un apodo. El autor de 1984, que es un libro extraordinario, parece que como literatura no es un libro particularmente bien escrito, dicen los expertos de literatura, pero más allá de eso, es un libro extraordinario porque es el libro donde por primera vez se presenta a modo de una especie como de ficción, ¿ya? Que es lo que yo creo que es una absoluta realidad. Es la idea de que existe un poder en el mundo que es capaz de generar un falso enemigo, que es el propio, creado por el propio poder,
y que ese enemigo falso, ese adversario falso, le sirve al poder para generar y hacerle creer a los dominados, al resto de la gente, que hay luchas, que hay justifica todas las medidas que se toman. ¿Cómo? Justifica todas las medidas que se toman teniendo ese No antagonismo. solo eso, sí, es más complejo incluso. Es que en realidad no hay tal contradicción, son los mismos que se disfrazan. Yo le llamo el ajedrez perfecto, ¿no? Es como si, imagina un juego de ajedrez donde las blancas y las negras las mueven siempre los mismos. Y a veces hacen como que ganan las negras, pero que finalmente es una Es como un cachetazo de payaso. Exactamente, tal cual. Entonces, a mí me hace mucho sentido eso, porque me sirve para entender por qué Trump hace cosas que son tan abiertas y declaradamente saboteadoras de sí mismo. Trump se ha encargado de hacer parecer como que ser de derecha y ser nacionalista es ser misógino, es ser vulgar, Ser racista. es ser poco educado. Y eso mismo hace Piñera acá, y lo mismo hace Bolsonaro en Brasil, ¿me entiendes? Eso no es casual, yo creo que ese es un guión. Un patrón. Es un patrón y es un guión que obedece a una lógica gramsciana. Y se lo dice alguien de izquierda que leyó a Gramsci, en serio, y que cree, y que de hecho cree en las ideas de Gramsci. Yo creo que la lucha política es una lucha por la cultura, que finalmente cuando yo militaba en un partido de izquierda, yo era lo que creía que la lucha verdadera, la izquierda iba a ganar con nuestras ideas cuando ganáramos la lucha por la cultura. El problema es que antes que yo lo leyera, parece que hay muchos que leyeron bastante bien a Gramsci antes que yo, y que tienen bastante más poder, y que han entendido perfectamente eso, y que se han dedicado por décadas a generar verdaderas operaciones culturales, mediáticas, destinadas a instalar en la juventud, sobre todo, ciertas consignas, ciertas caricaturas que hacen tremendamente manipulables a los jóvenes. Entonces, yo no tengo la menor duda que me extrañaría que ganara Trump. Pero también no me extraña no me extrañaría que ganara Biden, porque Trump ha hecho todo para que los jóvenes vayan a votar en su contra. Pero por otro lado, tampoco me extrañaría me extraña que esa pelea sea dura, porque a pesar de Trump, a pesar de todo lo que ha hecho la CIA, el Mossad y otros organismos de inteligencia para destruir las ideas del nacionalismo, poniendo a estos pseudo líderes nacionalistas, a pesar de eso, los nacionalismos siguen calando fuerte en la gente, porque calan en cosas reales. ¿Cuáles son las cosas reales? Las que usted dice, pues. Que resulta que la banca internacional lo que ha hecho es destruir a Estados Unidos. Estados Unidos le sirvió en un momento. En una etapa del desarrollo del capitalismo, Estados Unidos le servía. Pero ya ¿Usted, doctor, en qué estado estuvo cuando estudió allá? ¿En qué estado estaba? En Nuevo México. Nuevo México. En Albuquerque. ¿Y cuál es la composición racial de ese estado? Bueno, el detalle no me acuerdo, pero lo que le puedo decir es que en Nuevo México es un estado, yo le diría, fundamentalmente, hay poco inmigrante o hijo de inmigrantes de raza negra. Ya, afroamericano. Afroamericanos. Lo que hay fundamentalmente son inmigrantes e hijos de inmigrantes, sobre todo latinos, particularmente mexicanos, digamos. Ya. Ya, de hecho, a mí una de las cosas que me fascinó, fue una de las razones principales por las cuales me quedé ahí, en ese estado, es porque yo creo que es probablemente el más auténtico. Bueno, en realidad en Estados Unidos no hay nada muy auténtico, ¿ya? Todo siempre es un poco... Hay algo que es falso. Pero yo creo que dentro de las carencias de Estados Unidos para tener y construir cosas auténticas, yo creo que es el estado más cercanamente latino que existe en Estados Unidos, mucho más que Miami y otros ¿Y California? también tienen una carga fuerte latina, pero que
pero que en Nuevo México hay todavía sabor a México. Ya. Y a la mezcla entre México y Estados Unidos, que es lo bonito, porque lo mestizo, ¿ya? Y a propósito de esto, para que nadie vaya a creer que yo soy un no sé, pues un neonazi, güey, que cree en las razas puras y esas cosas, al revés. Y doctor, justamente en esa época... Creo en que en nacionalismos que integren, en nacionalismos que acojan. Creo que en la idea, en mi cabeza, mi idea de nacionalismo es una idea de un nacionalismo que se enriquece de la mixtura de recibir extranjeros y acogerlos, etcétera, ¿ya? Pero bajo una bandera que representa una cierta identidad, porque, y aquí es donde mi gran diferencia con el punto global, es que los globalistas dicen, además mienten, porque ellos saben que ellos sí tienen sus banderas. Ahora, doctor, usted, ha dicho pero ellos dicen que las banderas dividen, y ese es un hecho de la biología y de la sociología y psicología humana que no podemos vivir sin, y es natural que tengamos banderas, pues, que seamos del Colo, de la Chile, que tengamos un país y que nos identifiquemos con porque si no, en esa amalgama, supuesta dilución completa, bueno, gobiernan unos nomás, pues, y son unos que se miran a los ojos y saben su raza, su etnia. Ahora, doctor, usted en esa época, era de izquierda, nos ha dicho muchas veces, y ir a estudiar a la cuna del capitalismo, muchos incluso se autoflagelan con eso. Bueno, de hecho, qué interesante lo que me diga. Había un colega, que no voy a dar el nombre, pero que además al día de hoy le tengo mucho cariño, que me molestaba, así como... Y la verdad es que yo lo encontraba tan un poquito tontón eso que me decía este colega, que es un tipo fantástico. De hecho, de él aprendí muchas cosas, ¿ya? Trabajamos juntos en el centro de bioética, etcétera. Yo hasta el día de hoy le tengo un respeto grande. Pero ahí se cayó porque, mire, déjeme decírselo de esta manera. Yo fui a estudiar a Estados Unidos y habría ido, no sé, a Inglaterra, habría ido a Israel, habría ido a París, en fin, habría ido a cualquier lugar donde hubiera buena psiquiatría y neurociencia que aprender. Alemania, ¿ya? Porque de nuevo, en esta idea que yo tengo de que los estados-nación se enriquecen de la diversidad, etcétera, bueno, eso ocurre también para el otro lado, porque uno se va a enriquecer de eso, ¿se fija? Y tampoco, y yo soy de una izquierda, que yo no creo que, no sé, por el estado bolchevique, digamos, donde todos pensamos iguales, tampoco en mis ideas de izquierda cabe, digamos, negar el libre mercado, etcétera. De hecho, una de las razones principales por las cuales Estados Unidos hasta el día de hoy sigue siendo una potencia en el ámbito académico es porque Estados Unidos es un país que Estado-nación que invierte como pocos en investigación, y eso es una inversión estatal. O sea, en términos de inversión estatal en investigación, no hay país más estatista que Estados Unidos. Bueno, lo bueno es que usted estuvo en esa cultura, doctor, y qué mejor que usted que vivió ahí, me imagino que también recorrió otros estados. ¿Qué me podría decir de la cultura americana que tanto se habla, tanto se dice? ¿Qué mejor que uno que vivió ahí nos puede decir los pros y los contras de la cultura americana? Mire, yo soy un admirador del pueblo norteamericano. Lo era antes y lo fui más después de conocerlo. Yo creo que hay cosas que me encantan del pueblo americano. Primero, contrariamente a lo que los patrones del Fondo Global y los organismos de inteligencia, CIA, Mossad y otros, MIC y han tratado de instalar a través de sus medios de comunicación, de que el gringo promedio es racista. Es una mentira, el porte, una catedral. El granjero. Yo ni siquiera, no sé, a lo mejor en algún... los mismos. Pero esa es la caricatura, pues, doctor. El granjero blanco... Redneck, le dicen, los cuellos colorados, ¿no? Que trabajan en el campo, son las horas y tienen el cuello colorado, pues entonces que los rednecks son... No sé si será tan así tampoco, de repente tengo mis dudas. Lo que le puedo decir es que el gringo promedio, primero,
se ha instalado esa idea que es tontón y iletrado, que es la caricatura de Trump, básicamente. Mire, el gringo promedio lee mucho. Uno ve, mire, yo yo vivía muy modestamente, yo me movilizaba en la locomoción colectiva y yo veía a los homeless, los pobres de los pobres, entre todos, que iban leyendo, en el bus. El gringo lee. Ahora, claro, no lee no sé, a Tolstoy, ¿ya? No lee a Shakespeare, no sé, ¿ya? Pero lee. Y ya leer. Y eso se nota cuando uno habla con el cajero, con la cajera, con el barrendero, con... El gringo tiene un sentido del humor extraordinario y fino. Sí. Fino. Y eso es porque, para que haya un sentido del humor que se juega en las palabras, en una riqueza léxica, en el lenguaje. Y eso es que hay una cultura ahí. Por otro lado, una cosa que me pareció fascinante de los gringos es que ellos tienen una devoción y un respeto por el trabajo maravilloso. Así es. O sea, mire, yo llegué con una mano por delante y otra por detrás, y el último año me ofrecieron ser jefe de laboratorio, asumir el liderazgo de un tremendo laboratorio de investigación. ¿Y por qué? Porque era trabajador, me encantaba trabajar. Y eso para los gringos era una cuestión valiosísima. Ellos valoran el trabajo. Y lo otro que es fascinante es que ellos valoran la creatividad. En Chile, que es uno de los defectos, voy a ponerlo en contrapuesto, en Chile si yo digo algo que rompe por decirlo así, el molde de lo que todos se supone que deben decir y pensar, a uno lo miran feo, este weón es loco, en fin. Ahí. Y usted lo ha roto varias veces, pues, doctor, en los medios. Bueno, en Estados Unidos yo me encontré con que pensar diferente, que uno tuviera un pensamiento así como distinto, era una cosa que a los gringos les fascinaba. Les fascinaba. ¿Y qué me podría decir? Para ellos eso era un capital, era una cuestión poderosísima. Y también, a pesar de todo lo que se dice, honran mucho su bandera y a muchos sus símbolos, doctor, a pesar de todo lo que se dice. Mire, yo no, por lo menos en las notas yo no lo encontré particularmente patriotero. Así, ese patriotismo así, penca, así, rasca, no, fíjese. Yo llegué a pocos meses después de las Torres Gemelas. El 2010. Claro. No, pues el 2000... A ver, espérese. Sí, pues el 2010. No, pues las Torres Gemelas fueron el... ¿2000? No, el 2010 fue el terremoto. No, el 2003. Sí. Yo llegué a Estados Unidos en 2003. Sí. 2002, 2003. 2003, sí, tiene toda la razón. Sí. Ya, y había un ambiente, y no encontré que nadie, o sea, me acuerdo que cuando me estaba más difícil ingresar, estaban un poco más por las visas, qué sé yo, pero nada más, digamos. Oiga, doctor, ¿qué estado recorrió aparte del estado de Nuevo México donde estudió? Es que fui, mire, a congresos, fui a Texas, a Nueva York, Atlanta, ¿dónde más? Chicago. En Washington, ¿no estuvo en Washington, en Virginia? No, había estado antes en Washington, pero de pasadita para congresos de psiquiatría. Pero mire, si usted me pregunta, yo no me considero pero en absoluto un conocedor así profundo. Yo conocí profundamente Nuevo México y la cultura gringa ahí, y los gringos académicos e investigadores con los que trabajaba y me vinculaba, ¿me entiendes? Pero yo no presumiría ni cerca que soy un conocedor del pueblo americano así en todas sus variantes, porque un estado... No, pero le estaba preguntando de su experiencia, doctor, la experiencia personal. Pero Además, han hablado muy bien porque lo que ha comentado usted es cierto. Yo he estado en Estados Unidos, son trabajólicos, son tipos muy alegres, son muy cordiales, son tipos... Y acá estoy con Velo, yo estuve en Washington varios días, más de 20, y el patriotismo que hay es terrible en Estados Unidos. Depende del estado, puede ser. Claro, por lo menos en Washington, Nueva York, donde yo estuve, se reina pleitesía justamente al soldado. Fíjense que hay una cosa que me llamó la atención, doctor.
Sí, sí. ¿sí? ¿Qué cosa? En Washington. Que Bueno, se le reina pleitesía a los No, tiene institutos. mucho respeto, más Mucho bien. respeto. Y de hecho, familia entera, si una persona juró como soldado, resulta que en el día de que juró hay un cumpleaños y ellos vuelven al lugar y en familia lo hacen. Me llamó Bueno, mucho la mire, atención yo eso. trabajé como investigador en el Hospital de Veteranos de Albuquerque, Ya. ¿ya? Así que yo ingresaba a un lugar donde había custodia de Fuerzas Armadas, digamos. ¿Ya? Y yo comparto con usted que el pueblo norteamericano es un pueblo que honra a sus Fuerzas Armadas, Sí, al mismo tiempo que las critica a propósito de Vietnam y otras también. cosas. Y bueno, y de las mismas mega... A ver, yo creo que otra de las cosas que hicieron los operadores de inteligencia de los patrones de Fondo Global fue justamente destruir eso. Yo creo que Vietnam, yo creo que Irak. la guerra de Irak, la Golfo. guerra del Golfo, Afganistán, fueron justamente diseñadas para destruir la moral patriótica de norteamericana. Así, Yo bueno, lo que le y voy a eso lo decir- enlazamos, doctor, justamente usted está hablando de esta nueva generación y vamos a hablar de los millennials, a la gente que nos está escuchando a través de la M1180 y radioportales.cl. Siempre se habla de los millennials y como que la gente mayor no... ¿Y qué son los ¿Qué es lo- millennials? qué son? ¿Qué M son los millennials? Bueno, no hay precisión respecto y consenso respecto a las fechas de inicio y fin de esta generación, pero se dice siempre que son los primeros años, los nacidos entre el 82 y el 96, que nacieron con la tecnología, que son nacidos de las redes sociales, que son especies de... hay mucha frustración si es que no logran pronto sus metas, y tiene que ver mucho justamente con esto lo que estaba pasando últimamente, no solamente en Chile, sino que en muchos países del mundo, doctor, de esta pulsión, como decía Carlos Peña, generacional, de no estar atado justamente a la generación anterior y producir todo lo que se ha producido a nivel mundial. No sé si usted puede clasificar o no, o puede dar una definición O sea, yo mejor creo que la de qué son los generación millennials. millennial es un diseño gramsciano de genios del cibercontrol, de la cibermanipulación, de la manipulación mediática, etcétera, cuyo objetivo y uno de cuyos objetivos principales era crear y criar una generación de jóvenes que abjurara, que renegara del nacionalismo y de los nacionalismos. Y yo creo que lo lograron a plenitud. Y yo creo que eso tiene que ver, pobres millennials, que ellos juran que esto representa un tremendo valor y un avance en la humanidad, y John Lennon y Imagine y todo eso. Pero no se imaginan que son marionetas de la banca internacional. ¿Y le da, Pero, perdón, le da entre 16, 36, 40 años? ¿Cuál es la edad promedio? Más o menos eso. Yo creo Por eso, que, los que son, a ver, los que son, yo creo que, o sea, yo los creo que que nacieron con la yo tecnología. diría al revés. Yo creo que no somos millennials y somos de otro mundo. Yo diría que los mayores de 50, de 45, Ya. ¿cierto? Lo que yo pasa es que creo está ¿cuándo la se pone generación fuerte? X, doctor, está la generación X que es anterior a esa, por ejemplo yo, que no nacieron con la tecnología propiamente tal, pero se fue desarrollando con el tiempo. Esta generación millennials nació ya con la tecnología, nació con internet, nació con los smartphones, nació con los teléfonos inteligentes, Sí, nació con los televisores, nació con el yo creo internet. que una de las cosas que define a esta generación sin duda es el tema de la tecnología y una tecnología global, internet, ¿no es cierto? Donde no hay frontera, ¿ya? Pero yo creo que otro eje central para definir a esta generación culturalmente es la caída del muro. O sea, esa generación es una generación que nace, que se desarrolla en un mundo sin utopías, donde ya no hay la utopía de un mundo, la utopía colectivo, no hay la utopía comunista, no hay la utopía socialista,
De hecho, no hay utopía, ni siquiera hay una utopía capitalista, porque tampoco el capitalismo en su versión utópica, ya tampoco hoy día nace en una generación que nace en un mundo donde no hay nada en que creer. Doctor, vamos a ir a la pausa y volvemos inmediatamente, que ya iniciamos el tema del Millennials. A la vuelta, César Navarrete. Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Bien, estamos de vuelta, somos Portales, Fútbol y algo más, estamos con Velus Bravo como todos los miércoles, el doctor Rodrigo Paz, y el tema es los millennials. Hay 5.363.386 millennials en Chile. ¿Qué le parece? Según la edad, claro, la edad que estamos hablando. Estamos hablando de entre 16 ¿Cuánto? y 40. 5.363.000 aproximadamente, doctor. ¿Entre qué edades? Entre 16 y 36. Perfecto, eso sí. Y la generación X son 4.591.999. Ahora, ¿Qué doctor... sería qué edad eso? ¿De qué edad? No, esa la vamos a ver al... Ahí no tengo la edad, pero Ya. ahora usted conoce a los baby boomers, lo dije bien. Los baby boomers, sí. Sí. Y uno más. ¿Cuáles son los que salen después del... La generación X es la... Exacto. De la Los generación baby X. boomers son La los de generación los X, de doctor, los de la posguerra, ¿o no? No, la generación X, perdón, lo que estaba preguntando, es la anterior a los millennials, que nacen entre el 65 hasta el 80, más o menos. O sea, 75. eran niños en los 70 y en los 80. O sea, esa yo es la sería generación X. generación X, entonces. Claro, justamente. Yo nací en 65. Entonces yo le quiero preguntar, que usted atiende a niños regularmente, qué mejor que usted nos pueda dar una descripción de cómo ha evolucionado el niño en cuanto a sus intereses desde hace, ¿qué? 10, 15 años a la fecha. Bueno, mire, yo creo que hay datos bien escalofriantes. Por ejemplo, hay un estudio que salió publicado en una revista que se llama Proceedings of the National Academy of Science, y que ahora creo que vi por ahí en Twitter un reportaje de la BBC que lo ratificaba, que el coeficiente intelectual de las generaciones está cayendo sucesivamente en los últimos 40 a 50 años. Dicho de otra manera, el promedio del coeficiente intelectual en varios países de los hijos, digamos, la generación nuestra, voy a hablar, no sé, mi generación tendría un coeficiente intelectual significativamente más bajo que el de mis padres. Ya. Y mis hijos que el de sus padres. Y mis nietos que la de mis hijos. ¿Me sigue? Uh-huh. Sí. Eso es un hecho que está más o menos bien esclarecido. Mientras más jóvenes, más tontones, más ignorantes, con menos capacidad de juicio crítico, menos capacidad de lectura, menos... Bueno, lo que... ¿Cómo se llama? Mario Weiss llama el analfabetismo funcional. Así es. Le voy a contar una anécdota. Yo hice clase, cuando llegué a Estados Unidos, intenté hacer clases en la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile, de la Universidad Diego Portales, en la Universidad de la UDP, la Universidad Diego Portales, de la Universidad Andrés Bello, en la Universidad de los Andes. Antes hice clases en la Escuela de Medicina de la Universidad de San Sebastián, fui profesor de bioética en la Universidad Católica, y a mí no me termina de impresionarme, digamos, el nivel el bajo nivel intelectual y estamos hablando de chiquillos seleccionados en el ámbito académico. Entre comillas, de buenos colegios. No sé si tanto, algunos de buenos, otros de malos, pero en general yo tengo la impresión de que, bueno, yo creo que eso no es casual. Yo creo que ha habido una política de la cual todos hemos sido cómplices.
de estupidizarnos, Ahora, de tenernos cada vez más personas, con menos capacidad de lectura, capacidad de juicio sociocrítico, etcétera. justamente la descripción que se le hace a esta generación, que se le acusan de frívolos, consumistas, egoístas, de vagos, superficiales. ¿Están así, doctor, según la experiencia que tú tienes en la consulta diariamente? Sí, pues. Sí, o sea, a ver, ¿qué es lo que le diría yo que caracteriza, a mi modo de ver, al adolescente promedio del día? Flojo, po. Tan flojo. No Pero asumen flojo, responsabilidad, ¿eh? ¿Ah? No asumen ningún tipo de responsabilidad. Pero además son flojas hasta con lo que les gusta. Ya. No, la idea de que hay que sacarse la cresta, de que hay que esforzarse, de que hay que luchar, esa cuestión no les cabe en la cabeza. No les cabe en la cabeza. Entonces no tienen músculo intelectual, no tienen músculo... Con suerte, los que les gusta más la cosa del cuerpo, por ahí, como que se enganchan un poco, pero les dura poco también. Sí, justamente esta cuestión de las pantallas, doctor, el otro día vi los hijos de un primo, que no sé, estuvimos 3 horas y las 3 horas pegados a los videojuegos eran como zombies, la verdad, eran como una atracción. Es muy, la verdad me quedé impresionado. Yo sé que pasa esto, pero una cosa es jugar un ratito, algunos juegan un día entero, pero otra cosa es no hablar, no comer, no sociabilizar, no hacer nada. Así es. Y bueno, en Chile eso se traduce. Pero usted sabe que Chile es el país con más acceso a Internet, donde hay más difusión del Internet y del uso de pantalla de toda Latinoamérica. Top 1 en consumo de pantalla y de toda la parafernalia, pantalla y todo eso, computadores, celulares, etcétera, ¿ya? Además, somos el país OCDE, el promedio OCDE de actividad física en adolescentes, no sé, como 5 horas, 6 horas a la semana. Chile tiene como 2, 3 horas. Creo que somos top 3 en obesidad infanto-juvenil en el mundo. Sí. No, si es para llorar, Aguito. Mire, le voy a contar una anécdota. Hace ya harto tiempo, uno de los abogados con los que trabajaba, yo no voy a dar el nombre obviamente, que además era copropietario del Mostrador. Ya. Me dijo, no, me dijo, a ti te gusta la pantalla, te gustan las cámaras. ¿Le gusta el fierro? ¿Cómo? El fierro también se habla mucho en la jerga de los medios de comunicación. El micrófono. El fierro, sí. Entonces yo le decía, mira, yo entiendo que hay mucha gente que eso, porque en realidad efectivamente yo cuando voy a la televisión o qué sé yo, lo hago con mucho gusto, me preparo, y trabajo. Y con mucho énfasis. Ya, porque para mí eso tiene un sentido, que es tratar de comunicar cosas. Pero ¿sabes qué? Yo cada día me intereso, cada día disfruto y me interesa menos ir a la televisión o a los espacios públicos, porque cada vez tengo más claro que no tengo a quien hablarle. De hecho, en algún minuto por ahí recibí ofertas directas o indirectas para hacer candidatos, diputados y otras cosas. Y bueno, rechacé por muchas razones, ¿ya? La principal es porque, bueno, hace rato que yo no creo que haya verdadera política en Chile, por lo tanto, ya están metiéndome en el circo. Y la segunda es porque además yo era presidente de una corporación que reivindica demandas ciudadanas, que en mi opinión, en eso soy bien gremialista, de izquierda, soy un gremialista de izquierda. Yo creo en organizaciones intermedias no muy politizadas, pero no partidizadas, ¿ya? Y por lo tanto era incompatible. Y además, la tercera es porque yo no podría ser jamás candidato y tendría que mentirle a los cabros jóvenes, pues tendría que cuentearlo, tendría que negar que creo que son estúpidos, que son ignorantes, tendría que adularlos y decirles que creo en los valores que ellos dicen creer. O sea, si yo hoy día al hablar a la juventud, más bien sería para retarlo, pues. Entonces no sacaría ni un voto. Ahora, doctor,
respecto a me imagino yo, por eso le pregunto, con toda su experiencia al tratamiento de niños y jóvenes, ¿cuál es lo que más se enfrenta usted? ¿Ansiedad? ¿Desgano? No, yo creo que el problema con los cabros es que primero, como no tienen valores, no saben lo que quieren. Si como todo es puro placer inmediato, entonces no les cuesta mucho dar con una vocación. Porque lo propio de una vocación, trabajo, el trabajo, les gusta o no a los cabros, ¿ya? Finalmente es social. ¿Ya? Cualquier trabajo, del más humilde, desde el barrendero, el trabajo que hace César Navarrete ahora en los controles. Si César Navarrete realmente está enamorado de su trabajo, y yo creo que lo está, él sabe y está vibrando porque él está siendo parte de esta magia de comunicar. Exacto. ¿Sí? Hay una vocación muy fuerte ahí. Exacto, y eso tiene una dimensión social. ¿Y qué pasa para esta horda de cabros que no tienen ni idea de lo que es lo social? Po? Si estos chiquillos no saben lo que es lo social. Se acuestan con el celular y se levantan con el celular. Ahora, doctor, lo más cercano a lo social para ellos es Internet. Internet, las redes sociales no son sociales. No tienen nada de sociales. Son antisociales. Usted, Belu, usted, Carlos Alberto, César Navarrete y yo, nosotros sí sabemos lo que es lo social. Y lo social, ¿qué es lo que es? Era ir a ser cabro chico y saber que el vecino te sabía el nombre. Correcto. Ya, y que y que podía jugar a salir con el hijo del vecino, salía a jugar en el barrio, porque teníamos barrio, y en el colegio era el colegio, y era una comunidad, y teníamos nuestra patota, y después estaba, no sé, los scouts, y el club deportivo, y eso es, po. Y eso es la pacha, po. Usted me pregunta por qué yo amo a Chile, porque para mí Chile es eso, po. Sí. Chile no es una bandera, un escudo, una canción nacional, po. Ahora, no, eso, es doctor, pero para mí Chile es eso. Para mí, cuando yo estaba en Estados Unidos, no sabe cómo quería volver a Chile. Pese a que al mismo tiempo nunca he sido más feliz que en esos años estudiando, investigando, haciendo lo que me gustaba en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo yo sabía que yo nunca iba a poder quedarme a vivir en Estados Unidos en ninguna parte porque yo amo a mi país. Sí. Ahora, doctor, pero eso, vaya usted a decírselo a un millennial, miren raro, no sé. ¿De quién me está hablando? Porque ellos no tienen en su cabeza la experiencia de lo social, y por lo mismo les cuesta mucho entonces estudiar, por saber qué quieren. Porque ahora, doctor, la vocación se define, el trabajo es construcción social finalmente. Sí, doctor, ahora el punto de eso, y ahí estoy de acuerdo con usted, no es privativo de Chile, pasa en Argentina, pasa en Ecuador, pasa en Colombia, pasa en Polonia, pasa en España, pasa en todo el mundo, porque este es un diseño. Le insisto, aquí hay genios de las comunicaciones. No sé si usted ha visto, aquí hay un diseño que es la globalización. Y por eso es que a pesar de Trump, va a haber gente que va a votar a favor de él, porque a pesar de que saben que es un pelotudo, un farsante, un payaso, pero bueno, eso es mejor que Biden, que representa a la banca internacional desatada nomás. Los dos son lo mismo, lo que pasa es que el otro es más desatado nomás. Mire, es como el otro día que veía en Twitter que ponían a Obama, que salía así, porque Obama fue un diseño comunicacional para encantar millennials, y salía tirando la de básquet, así, asustando. Oye, y lanzó de tres y convirtió, Claro. Extraordinario. Claro. Doctor, le quiero hacer una pregunta por el tiempo. ¿Cómo son los padres de los millennials? ¿Cómo son los padres? Los padres de los millennials son como el doctor Rodrigo Pasto. Somos pelotudos, ¿ya? Que confiamos y creímos, porque nos criaron para eso, en el progreso. Porque yo cuando era cabro fui criado en la ideología del progreso y que la historia de la humanidad avanzaba siempre hacia algo mejor.
Y por lo tanto, como creímos en eso, pensamos que todo lo nuevo y lo que vendría para nuestros hijos iba a ser bueno, po. Y yo fui el pelotudo que le regalé a mi hija más chica una tablet cuando tenía 8 años. Y juraba que lo estaba haciendo regio. Esos somos los padres, unos pelotudos ingenuos, que además, irresponsablemente, le entregamos a nuestros hijos a las redes sociales y otra cosa, y cuando tratamos de, algunos, porque la mayoría lo entregó y ni siquiera intentó nada, cuando cachamos que había que hacer algo, ya era tarde. De la tarde. Y lo que llama la atención, doctor, es, por ejemplo, el lenguaje de los doctor. O sea, cuando yo traté de empezar a regalarle libros a mi hija y leerle cuentos y cosas, ya no me pescaron. Ahora, doctor, lo que llama la atención, y también lo veo en mis sobrinas, por ejemplo, en el lenguaje adquirido respecto, por ejemplo, a los monos animados, Pepa, que está famosa la Pepa Peppa Pig, que justamente ocupa el lenguaje, y a dónde dijo balón, o dijo no sé qué cosa, que el lenguaje que no es propio nuestro, sino mono, y lo incorporan como si nada. A su lenguaje habitual. Bueno, sin duda, pero y eso se une con otras cosas más de fondo, que hace rato que no... O sea, todos los símbolos y los cánones de la chilenidad desaparecieron. Oiga, yo me crié, cuando yo era cabro chico, se jugaba al trompo, se jugaba a las bolitas, sí, se compraban volantín. al volantín, al emboque. Pero eso no existe hoy día, po. No. Con suerte se juega la pelota. Entonces se destruyeron todos los instituciones y se incluyó la microarquitectura de lo social. Entonces son cabros sin identidad, ¿no? ¿Y estas generaciones cuánto tiempo duran en el tiempo, doctor? ¿Cuántos años? ¿40, 50 años? Son cada generación dependiendo del ciclo histórico. Bueno, yo creo que lo que viene ahora, a propósito de este falso estallido social y este supuesto revolución, ahora vamos a ver a la generación millennial en su apogeo. Y vamos a ver lo que proponen. Y va a ver usted que van a hacer puras tonteras. Por ejemplo, cambiar la Constitución y decretar la igualdad por decreto, ya los derechos los derechos de los todas y toda esa tontera, digamos, irrelevante. Y perdona, eso lo dice un psiquiatra que yo trabajo con cabros chicos trans que han sido estigmatizados y con niños homosexuales o niñas o sea, yo no estoy ni ahí con la homofobia ni la transfobia, etcétera. Yo trabajo a las víctimas de eso, así que por favor. Pero de ahí a que la gran transformación educacional y cultural que necesita Chile sea esa, váyanse a otro lado. No le da ni cerca a los problemas reales, educacionales y culturales que tiene este país. Pero vaya usted a decirle eso a las hordas millennial que con suerte entienden, con suerte hablan de corrido. ¿Y qué? ¿Hay alguna esperanza, doctor? O muy bueno, ninguna esperanza. No, ninguna, porque los que digitan esto son muy inteligentes, son poderosos. Son inteligentes, ¿verdad? Oiga, ya los cerebros de estos son tipos que vienen diseñando esto por décadas y décadas. No, ni una posibilidad, ninguna, cero. Ahora, respecto no sé, me imagino yo que, por ejemplo, antes era muy difícil ir al psiquiatra, por ejemplo. Era ya una cuestión muy extrema, que alguien fuera al psiquiatra, tenía que estar, como dicen los abuelos, loco de mente para ir al psiquiatra. Loco de atar. Ahora, claro, loco de atar, claro. Ahora el punto es que cualquier cosa, no sé, anormalidad, entre comillas, van o al psiquiatra o al psicólogo, o porque, no sé, tuve alguna reacción distinta. ¿Está bien eso o no, doctor? Bueno, yo creo que como es una sociedad de consumo, se consume todo, porque también se incluye la psiquiatría, la psicología, a las religiones, a cualquier cosa que sea consumible se transforma en un producto de consumo. Y la gente hace shopping, psicoterapéutico, ahora hay coaching, qué sé yo, eso, claro, es una pseudo terapeutización de la sociedad. Claro. En el fondo, todo el mundo terapiado.
que hasta por ahí nomás, porque mire, ¿qué terapia puede hacer usted? Mire, lo voy a decir de esta manera. Mire, así yo ahora estoy a cargo del tratamiento de Hernán Calderón Argandón, como médico tratante. ¿Ya? Para mí Hernán Calderón Argandón es un perfecto millennial. Claro, Sí, pues. totalmente. Y yo le tengo mucho cariño, ¿eh? Yo lo encuentro un cabro que a mí no soy ingenuo, yo le tengo mucho cariño, lo encuentro un cabro súper simpático, lo encuentro súper bien educado, lo encuentro que es súper inteligente, astuto, lo encuentro súper ubicado, lo encuentro súper prudente, salvo cuando... Totalmente lo contrario a lo que irradiaba en las redes sociales, doctor. Sí, obvio. Lo encuentro además súper... Mira, hay una cosa que tienen chora los millennials, que no han perdido, no la han podido destruir, que son amigos de sus amigos. En eso sí. Sí. Hasta la muerte, ¿ya? Su piño lo cuidan. En fin, tienen cosas muy interesantes, tienen estas Y cosas... tampoco son apegados a lo material, doctora. No, como que no. Lo material, lo más importante para ellos. No, Yo pienso que no. por eso son capaces de... Sí, pero lo material, las zapatillas, los celulares, pero por supuesto, el ¿sabe auto. cuál es el gran Pero tope? Pero cosas que usamos todos, po. No, pero mucho más allá, eso te da estatus, te da identificación con el obvio. otro. El mejor Exacto. teléfono. Obvio. Exacto. Pero mire, ¿sabe dónde yo creo que yo voy a topar con Calderón Argandón? Donde no lo voy a poder ayudar. No le voy a poder entregar lo que él no tiene, que Ya. una idea de lo social. Ese cabro hubiera tenido la experiencia de lo social, habría sido súper fácil enredarlo más y que él mismo descubriera por dónde causar su vocación. Porque yo creo que ese cabro tiene vocación social. El problema es que en este mundo que vivimos hoy día no tiene por dónde. Si no es casual que el chiquillo sea presidente de una agrupación de dueños de autos antiguos y qué sé yo, y él realmente organiza pero con cariño en las exposiciones que hace, qué sé yo. Ese cabro tiene vocación social auténtica. El problema es que no tiene dónde encauzarla. Ni va a tener dónde porque, insisto, los seres humanos, como decía Aristóteles, o somos sociales o no somos nada. Así es. Bueno, doctor, con esa frase cerramos el programa de hoy. Le agradecemos como siempre. Estuvo muy buena la conversación, así que lo esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias a ustedes, pues. Un gran abrazo. Listo, ahí está el Que lo doctor pase Rodrigo. bien, ¿ah? Que disfrute Ya, el gracias. fin de semana.